buenas tardes, muy aventurado día. Bienvenidos a este encuentro de formación, en donde vamos a abordar el tema o la temática relacionada con el plan de acompañamiento para el fortalecimiento de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Esta formación está en el marco de la ruta del programa Todos a Aprender para el ciclo 1 de este año 2022, perdón. Y vamos a iniciar con conocer los momentos que vamos a abordar o en los que vamos a desarrollar este taller. Está dividido en 5 momentos. Bueno, un primer momento que es el momento de cortesía y de saludo inicial, en el cual nos encontramos ahora. Un momento de exploración donde revisaremos esos conceptos previos o esas necesidades de saberes previos que vamos a tener. Un momento de estructuración donde abordaremos conceptualmente la temática. La palabra es acción, que es nuestro momento insignia, nuestros encuentros de sinergia pedagógica, y un cierre donde empezamos o pensamos que alcanzaremos o daremos paso a algunas reflexiones sobre este suceso de formación desarrollado el día de hoy. Como le decía, la CDA Sinergia Pedagógica, conformada por los tutores Ana Osiris Gómez, de la Institución Educativa San Juan Bautista de Cimaña, en el municipio de La Gloria; Ángela Marcela Rodríguez, de la Institución Normal Superior María Inmaculada, en Manaure, Cesar; Belkis Martínez, de la Institución Villa Matilde, Becerril; Roberto Meléndez, de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, en La Mata, Corregimiento de La Gloria; y la tutora Caterín Fuentes, Institución Educativa Nueva Flores, en San Diego; y por supuesto su servidor Germán Rosado, tutor de la Institución Educativa Manuel Germán Cuello, en Rincón Hondo, Chiriguaná, Cesar. Le damos la bienvenida y que esta jornada sea provechosa para el sentir y el saber de nuestros estudiantes a través de nuestra intervención. Como objetivo general, tenemos que construir un plan de acompañamiento de aula apoyado en la retroalimentación y que propicie el desarrollo y los aprendizajes de los estudiantes. Asimismo, de él se desprenderán 2 objetivos específicos, como es el fortalecer la retroalimentación para el proceso de seguimiento y acompañamiento de los estudiantes, orientado al alcance de los objetivos del aprendizaje, y asimismo orientar la elaboración de planes de acompañamiento para la implementación de estrategias didácticas, acciones o tareas de forma contextualizadas y pertinentes a la realidad que se encuentra en cada una de las aulas de ustedes, compañeros. Como les decía, el primer momento en el que nos vamos a enfrascar acá, o en el que vamos a empezar a desarrollar esta formación, será el de exploración, donde buscamos tener o dar esos pasos iniciales en los cuales podamos reflexionar acerca de cómo se hace o cómo se planea el seguimiento a los aprendizajes y su ejecución. Bueno, podría ser también una opción, Germán, que los profes también pueden contarnos cómo están llevando a cabo el proceso de evaluación en estos momentos en el aula. ¿Cómo lo hacen en el aula? Y la otra opción también podría ser que pudiéramos abrir el formulario y leer algunas de las respuestas de los profes. Ok, voy a hacer eso en este instante entonces. Buenas tardes, un saludo para todos.
por un lado, no, es bueno saber que el 100% ha respondido positivamente, que emplea algún formato o estrategia para realizar la retroalimentación del proceso de enseñanza-aprendizaje a sus estudiantes. Sí, emplea algún formato o alguna estrategia. Eso es algo muy positivo, ¿cierto, Ana? Sí, señor. Bueno, ¿qué tipo de insumos e información tiene en cuenta al momento de realizar la caracterización de los aprendizajes alcanzados por sus estudiantes? Bueno, teniendo en cuenta que solamente han diligenciado el instrumento 8 docentes, el 50% tiene el diálogo con el estudiante, también no son excluyentes porque pueden tener más de una opción, eso sí toca dejarlo claro, o sea que una persona puede marcar diálogo del estudiante y puede darse el caso de que también use herramientas TIC. Vemos que los más populares son el diálogo, los referentes de calidad, las herramientas TIC, que por ahora son los que van punteando en este análisis. Buenas tardes. También Germán. Okay. Adelante. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, señora Ana, Ángela, profe Germán, ¿cómo está? Buenas tardes, profesor Dixon, ¿cómo está? Bien, profe. A ver, con relación a lo que están preguntando, pues las elaboraciones del material con el que se trabaja con los niños, por lo menos en mi caso yo trabajo con secuencias didácticas. En la parte final de la secuencia didáctica se registra todos los criterios de evaluación. Cada uno de los criterios con los que vamos o que se van a tener en cuenta dentro del proceso evaluativo. Estos criterios pues obedecen principalmente a los aprendizajes que queremos alcanzar con los niños. Y muchos de ellos pues se utilizan diferentes instrumentos. En algunos casos el mismo diálogo con los niños es un instrumento. En otros casos una evaluación escrita, prueba saber, es un instrumento. Con preguntas abiertas puede ser otro instrumento. Algunos formularios de Google, como en algunos casos se estuvieron utilizando, pueden funcionar como instrumentos para verificar los aprendizajes. Y en el caso de cómo realizar los procesos de retroalimentación, es que a partir de los hallazgos que se hayan encontrado en la valoración que se realice de esos criterios que se plantearon anteriormente, pues se entrará a mediar con el niño, con los niños, sea de forma particular o sea de forma general, de acuerdo a cómo se presenten las particularidades. Esto implicaría pues personalmente yo utilizo un formato de planeación en el cual tiene las notas de ajuste. Entonces en las notas de ajuste pues registro cómo se realiza el proceso de retroalimentación. A veces tendemos a volver a explicar y volver a hacer lo mismo. Y es un error, puesto que si ya no nos funcionó una vez, volver a hacerlo pues sería llover sobre mojado, ¿cierto? Volver a hacer la misma cosa que ya no funcionó. Entonces es necesario en ese punto, pues yo tengo un espacio donde mi formato tiene las anotaciones, en la cual inserto otras estrategias que posiblemente me puedan funcionar para solventar las falencias que se encontraron con relación a los aprendizajes esperados. Y en algunas ocasiones tiendo a colocar esas acciones de refuerzo como parte inicial de la siguiente secuencia, precisamente para mostrar o para demostrar que tenemos una secuencia, ¿no? Es un proceso, es una continuación, y que los aprendizajes tienden en algunos casos a ser cíclicos en ese sentido. Pues ese sería pues mi aporte, y pues muchas gracias por escuchar. Ok, bueno, muchas gracias, profe Dixon. ¿Alguien más quiere enriquecer el diálogo?
con soporte. Bueno, mientras algún profe abre el micrófono, podríamos mirar la siguiente pregunta, Germán. Muy bien. Pero antes quisiera que nos quedáramos también allí porque mira que el resultado de evaluar para avanzar no está siendo un insumo sí, para recoger información y para hacer el seguimiento a los aprendizajes, ¿cierto? Eso, pues así como también miramos esos insumos que son los que más están apoyando los docentes, pero en aras de que la evaluación recoge información, porque ese es el fin de la evaluación, recoger información que evidencie los procesos y dé cuenta de ellos. Entonces, también miramos acá una realidad, y es que evaluar para avanzar, pues en estos momentos no está siendo considerada por los nuevos profes. Las razones pueden ser muchas. Todos sabemos que es una prueba que está en ensayo y sigue en ensayo. Y bueno, ¿cierto? Y seguramente cada uno tendrá algunas razones, pero es importante también mirar esos aspectos donde están siendo, que los profes están diciendo que son los insumos que más se están usando, y también aquellos que no se están usando nos hablan. Son datos y nos hablan. Sí. Ana, disculpa, Germán, qué pena. Sí. Qué pena que bueno, meta la cucharada nuevamente. Bienvenido, pero profe. Bueno, cuando respondí las preguntas y hice mi participación, pues entendí que es como lo vengo haciendo, ¿cierto? Y recordemos que los resultados de esta prueba esta prueba se está implementando en estos momentos. Pero con relación a eso podría pues decir que pues en el colegio en el que usted se encuentra, señora Ana, como tutora, y en la normal donde está Ana, donde está Ángela, pues implementamos un piloto, y ese pilotaje nos dio unos resultados de algunos aprendizajes que debían ser priorizados, y en esa medida pues se optó por hacer dos ajustes. Un primer ajuste a un plan de mejoramiento que se encontraba en ese momento implementándose, y un segundo ajuste que se está realizando a las mallas curriculares con relación a ese tipo de aprendizajes que deben ser priorizados. Yo creo que de pronto muchos de los docentes respondimos a la pregunta pensando en lo que estamos haciendo actualmente, más no en el momento en el que tengamos los resultados de las pruebas, porque todos nosotros, bueno, al menos, y yo creo que a Ana le consta, el compañero Germán también le consta, que en la normal nosotros siempre realizamos un análisis de resultados y priorizamos algunos aprendizajes con relación a los resultados de las pruebas. Pero yo creo que tal vez la respuesta de algunos compañeros, y en mi caso particular también, fue con relación a cómo lo estoy haciendo ahora, ¿cierto? Pero fue más como relacionado con el quehacer de mi aula que con las pruebas externas, aunque todos sabemos que las pruebas externas pues son muy importantes y son un insumo muy claro para realizar ajustes. Y esos ajustes, como dice pues, la sinergia que plantea hoy, ¿no? La retroalimentación, pues es lo que estamos haciendo en el momento. Yo creo que usted en su momento con la persona con la que aplicó, creo que era una mujer, una profesora, en el grado 4 aplicaron la de matemáticas, creo. Hicieron algunos ajustes, se hacen algunos ajustes a corto plazo y algunos ajustes a largo plazo o mediano plazo. En este caso, pues aquí se ajustó el plan de mejoramiento con relación a corto plazo, y se están haciendo unos ajustes a las mallas curriculares precisamente para priorizar contenidos o aprendizajes con relación a los resultados obtenidos en
En el pilotaje, porque nosotros hicimos un pilotaje, hoy se encuentran ya aplicando algunos niños las pruebas, pero aún no tienen esos resultados para poder hacer ese ajuste con esos resultados. Entonces yo creo que tal vez la respuesta de los compañeros de no tener como en cuenta los resultados va hacia ese lado, ¿no? Porque apenas se están implementando. De pronto en años anteriores sí los tuvimos en cuenta, pero en el momento tal vez no lo estamos haciendo por esa razón, porque apenas se están implementando. Pues por lo menos usted y yo, que hicimos un pilotaje, pues ya los estamos usando, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Seguimos, Germán. Okay. Miraríamos entonces la siguiente pregunta y podemos entonces cerrar la conversa. Ok. ¿Cuáles aspectos registra sobre el seguimiento a los aprendizajes de los estudiantes? Bueno, ya por un lado, Ana, nuestro porcentaje o nuestro número de docentes participantes con el instrumento subió a 11. Ya tenemos, sí, eso veo. Cambió un poquito el panorama. Bueno, entonces vemos que, por ejemplo, la respuesta que más como que más adeptos tuvo fue la de participación de los estudiantes, lo cual está muy relacionado con todo este proceso que vamos a desarrollar el día de hoy. Vemos que se tuvieron en cuenta de forma muy similar lo que son el uso de los materiales educativos, las estrategias didácticas, los conocimientos que tienen los estudiantes de las temáticas y los contenidos. Aquí vemos la comprensión de las estrategias de evaluación, que también es una de las respuestas con mayor afinidad, pero también nos tenemos que dar cuenta de cuál el comportamiento de los estudiantes. No es la que más como que adeptos tienen en el momento de registrarse en el seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes. Es un aspecto muy a tener en cuenta. Pero al menos un docente sí, de los participantes sí lo considero. Aquí vemos que hay variedad, está bastante parejo entre todos los aspectos que aquí colocamos como opción. Solamente levemente sobresale uno, pero es uno muy afín a todo lo que es el proceso de retroalimentación, de seguimiento de saber. Sí, señor. Bueno, Germán, podemos tener percepciones de los profes y seguramente estas percepciones van a ampliarse y a compartirse ahora que continuemos con el ejercicio de la estructuración y de la práctica. Bueno, llegamos al momento de la estructuración y es donde vamos a proceder a recordar un poco una de las estrategias abordadas en años anteriores, que es la estrategia de la retroalimentación. ¿En qué consiste esta estrategia? ¿Qué es retroalimentación? Bueno, desde el MEN y el programa Todos Aprender, buscamos responder a esta pregunta apoyado en los conceptos de algunos pensadores, como son, o algunos autores, si lo quieren llevar así, como es Enrique Chau, Daniel Wilson, Rebeca Anijovic, no sé si lo pronuncié bien, y por supuesto la propuesta del MEN, que está centrada en esa estrategia de evaluar para mejorar. Siempre buscamos evaluar para mejorar. Todas estas propuestas, todos esos pensamientos, todos esos conceptos desarrollados por estos autores convergen en visualizar a la retroalimentación como un proceso y no exclusivamente como una actividad aislada, con unas interacciones propias entre el docente y el estudiante que rompen con el esquema habitual, un esquema vertical que se venía dando en la práctica de aula tradicional, sino que con esta nueva estructuración que se propone,
se integra una comunicación más asertiva, como el corazón, como el eje principal de esta estrategia. Y se busca siempre que se propicie en un ambiente seguro en el que se dé o se alcance un aprendizaje profundo. Se pueda dar el desarrollo de la autonomía y la autorregulación por parte del estudiante. Y todo ello siempre buscando que la retroalimentación sea de carácter formativo. Bueno, en el marco de esa propuesta de estrategia y apoyándonos en los tipos de retroalimentación que se dan en el aula, propuestos o trabajados por Tustan y Gitz en el 96, citados por Ravela, vamos a trabajar sobre dos tipos, que son la retroalimentación valorativa, la cual se centra en los juicios de valor de carácter comparativo y se da de una forma cualitativa a través de expresiones o de cualificaciones como mucho mejor, excelente, incompleto, pero siempre con ese carácter comparativo, ¿no? Y una retroalimentación descriptiva que se centra en dar descripciones específicas acerca de los logros y progresos relacionados con los desempeños que se esperan de los estudiantes. De tal manera que los estudiantes interactúen y se vuelvan partícipes en el proceso de aprendizaje, comparando lo que se desarrolló con lo que inicialmente se les pedía que hicieran. Estos que vemos aquí son unos ejemplos. Vemos aquí un ejemplo de una retroalimentación valorativa, donde se ven unos juicios que se pueden expresar a través de unos check-in, como vemos acá, o a través de algunas expresiones terminales, como son muy bien. O vemos también una descripción. Disculpa, la carita feliz. Sí, o la carita feliz. Sí, son diferentes. También vemos un ejemplo aquí de una retroalimentación descriptiva, donde dentro del mismo diálogo con el estudiante se le va aclarando, se va dando una formación adicional, complementando el proceso de enseñanza con ese mismo diálogo, aclarando dudas, siendo más descriptivo acerca de lo que se esperaba que se respondiera y de lo que al final se obtuvo en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. No sé, Ana, si quisieras adicionar algo. Bueno, en este sentido, sería escuchar a los profes acerca de cómo estamos comprendiendo esto, cómo lo comprenden ustedes, si tienen alguna concepción o algún concepto que ustedes quieran compartirnos. No, mira, pues, la retroalimentación en ese sentido, la estoy haciendo así, yo lo hago así, de lo que yo estoy viendo aquí. Si tienen algún comentario, alguna concepción, algún sentir que nos quieran compartir, entonces bienvenidos esas voces, profe. Sí, solamente adicionaría esto. Ninguna de las dos formas de retroalimentación es incorrecta, ni son excluyentes. ¿Ya? Entonces, son dos tipos que se dan y que se pueden dar en diferentes momentos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En algunos casos se puede dar la valorativa, en otros la descriptiva. Pero ¿con cuál ustedes o cuál es la predominante en su proceso de enseñanza? Sería bueno que nos dijeran, no, yo utilizo más de tipo valorativo por esto y esto y esto, pero también he usado la descriptiva, o yo uso más la descriptiva por esto y esto y esto. Que nos den como un sentir, cómo lo sienten, cómo lo sienten, cómo lo comprenden, cómo lo viven, cómo lo hacen. Buenas tardes, profes. Buenas tardes. Bueno, yo pienso que, bueno, en mi caso, profe, las dos maneras de retroalimentación
tanto valorativas como descriptivas, las he estado conjugando. ¿En qué sentido? Uno en la planilla, pues sí, uno hace la evaluación, uno coloca la excelente, uno coloca, ¿sí me entiende? O con el número, yo uso el número del 1 al 5 y en ese sentido se va valorando al estudiante. Pero en el boletín también uno tiene que cumplir esos logros, esa valoración descriptiva, esa retroalimentación descriptiva, uno también la lleva adelante con los estudiantes. Está la descriptiva, está la valorativa, porque hay que evaluar a los niños. Evalúa a los niños tanto de forma valorativa como de forma descriptiva en el aula de clase. Muchas gracias, maestro Joy. Germán. Sí, disculpe, sino que por aquí estaba pasando una pequeña discoteca móvil. Espero que no regrese. Sí, estaba bastante animada. Bueno, gracias por la participación, profe. ¿Alguien más quiere? ¿No? Bueno, pasaremos a la siguiente. Sí, pasemos a la siguiente diapositiva. Espérate un momento. Escalera para retroalimentar. ¿Qué consiste la escalera para retroalimentar? Disculpa, Germán, el profe Jason Zapata tiene la mano levantada. Bueno, profe Jason tiene la palabra. Usted disculpe. Buenas tardes. Buenas tardes. Como le digo, no lo veo, entonces a mí yo estoy en modo presentación, pero tranquilo. Tengo unos compañeros bien habilidosos ahí. Dele, cuéntenos, profe. Yo pues ahorita estoy dictando mis clases en el grado primero y yo creo que mis compañeros de primaria y de pronto preescolar se preguntarían también y creería que ellos también su valoración, aparte de hacer la numérica, más que todo valoran hacen la valoración y la retroalimentación, la tienen en cuenta en la parte descriptiva, porque es que algunos vienen de un preescolar virtual, un primero y casi un segundo virtual, y es muy difícil, pensaría yo, hacer una valoración cuantitativa, porque son niños que no tienen las bases, no tienen todas las bases, a pesar de que trabajamos con guías y todo eso, no tienen muchas bases para uno hacerle realmente una valoración cuantitativa. Por eso hay que mirar es lo que están trabajando en el aula, lo poco que trabajan algunos también, y por eso yo en mi caso he mirado más y he hecho las valoraciones según la valoración descriptiva que he hecho. Muchas gracias, profe Jason. Profe Jason. Profe Germán, buenas tardes. Buenas tardes, profesora Luz Martínez. Luz Adriana, sí. Okay. ¿Cómo están? Bien, profe. Bueno, profe, en cuanto a la retroalimentación en preescolar, este proceso es muy importante y se hace diariamente, ya que incrementa el aprendizaje de los estudiantes en esta edad preescolar. Pues yo lo hago a través de rutinas en el aula y voy comprobando si los niños en realidad comprendieron las temáticas, resaltando siempre los aspectos positivos, haciéndole frases de reconocimiento, también planteando los aspectos que debemos mejorar y también hacer sugerencias oportunas para que su trabajo sea mejor cada día. De esa manera lo estoy trabajando en el aula. Muchas gracias. Gracias, maestra Astrid. Luz Adriana. Luz Adriana. Luz Adriana. Sí, bueno. Vamos a avanzar donde habíamos... Bueno, habíamos quedado en escalera para retroalimentar.
¿qué es eso de escalera para retroalimentar? Bueno, en sí es como una representación esquematizada propuesta por Daniel Wilson, en la que sí, se da la retroalimentación, que para alcanzar ese aprendizaje profundo debemos desarrollarla, o se puede desarrollar, o está propuesta desarrollarse en 4 fases, que son de forma ascendente. Esas 4 fases permiten centrar la comunicación con el estudiante en una construcción de sentido hacia el logro de ese aprendizaje profundo. Esa primera fase que vemos ahí se llama clarificar, la que vemos en la parte de abajo, que está acá. Atiende a una reflexión sobre la entrega o la exposición de ciertas tareas, proyectos o trabajos, donde no siempre las ideas se entienden claramente y en algunos casos parece faltar alguna información. Por eso, antes de brindar la retroalimentación del caso, es necesario a través de preguntas que permitan entender mejor algunos puntos. Aquí es preciso que a través de estas preguntas se dé esa clarificación. La segunda fase que vemos se llama valorar, o se denomina valorar. Indica que después de recoger la información apropiada, es necesario valorar las ideas de los estudiantes. En el proceso de retroalimentar de manera constructiva, que es lo que siempre se busca, lo que lleva a la construcción de una cultura apoyada por la comprensión es que esto demuestre algún grado de respeto hacia las ideas de los estudiantes. Es decir, hay que valorar esas ideas que ellos proponen, ¿sí? Pero no valorarla con una simple expresión muy bien, sino que muy bien, ¿por qué? Los motivos, las razones. Disculpen un momento. Tenemos también la expresión de las inquietudes. En esta fase se expresan los pensamientos, las inquietudes, los desacuerdos, las preocupaciones y alguna otra pregunta que le ayude a dar profundidad al tema. Y surgen las sugerencias, que de ahí nacen estas ideas, estas propuestas para resolver cualquier problema o que apoyen la comprensión. Luego que se da este proceso así en forma escalonada, se alcanzará ese aprendizaje profundo, es decir, comunicación y construcción del sentido a este proceso de retroalimentación. Bueno. ¿Cómo es la interacción con los estudiantes? Es aquí donde tenemos esta propuesta de algunas interacciones. Ustedes me dirán, compañeros, ¿sí están viendo la presentación? Disculpa, Ana. Sí, Germán, sí, estamos... Que acabo de hacer algo aquí. Sí, se está viendo la presentación, entonces... Bueno, en producto de algunas interacciones con los estudiantes, aquí les tenemos unas preguntas hacia ustedes. ¿Cuáles consideran que son de estas opciones o de estas alternativas, estas acciones que están aquí, que son evidencias del aprendizaje y cuáles no son evidencias del aprendizaje? ¿Quién nos colabora aquí, profesor? Sí, porque en una retroalimentación se interactúa con el estudiante. Recuerden que ese es el corazón del proceso o de la estrategia de retroalimentar. ¿Cuáles son de esas interacciones con los estudiantes las que se pueden considerar evidencias del aprendizaje y cuáles no se pueden considerar evidencias del aprendizaje? A ver, profes. No. Bueno, Germán, la invitación entonces es a que los profes
miren en las dos columnas que tenemos acá, cuáles de esas acciones que están allí, desde su percepción, desde su sentir, desde cómo lo hacen, las consideran unas evidencias de aprendizaje. Es decir, yo uso esto como evidencia de aprendizaje. Y los estudiantes la entregan, yo la valoro, yo reviso y yo retroalimento. Y yo retroalimento a partir de esa evidencia que el docente envió. Entonces, podríamos, si algún docente se anima, y si no, pues pasamos, Germán. Jason. Profe Jason. Bueno, yo creo que es muy importante la comunicación que hay entre docente y padre. Entonces, entre la conversación con papá, mamá o quien cuida, es importante saber si las actividades, las guías que nosotros le damos para realizar en casa, se las hacen ellos o realmente el niño es el que la hace, porque ya pues uno revisa y está bien. Y mientras, por ejemplo, también eso va ligado de la mano del trabajo de la guía y de la guía de aprendizaje en clase. ¿Por qué? Porque si realmente las hizo en la casa y en el salón no la hace, es porque se las hicieron o alguien se las ayudó a hacer. Pero si las realiza en clases, nos damos cuenta de que sí está realmente el aprendizaje, sí se está desarrollando. Yo creería que pues escuchando la radio no es una evidencia. Mirando la televisión pues no lo vería de esa forma, aunque pues no lo vería realmente de una evidencia de aprendizaje. De pronto sí, leyendo un libro sería una evidencia de que pues el niño está comprendiendo, está desarrollando la lectura. Creería que eso es. Gracias, profe Jason. La señora Adriana. Sí, profe. Pues la verdad es que la que más utilizo como evidencia de aprendizaje es la comunicación asertiva que mantengo con los padres de familia. Pues la verdad es que estoy siempre en permanente comunicación con los padres para que me den cuenta del avance, el progreso de los estudiantes, para yo poder analizar y realizar actividades acordes a los avances que van teniendo mis estudiantes. Gracias. Gracias a usted, maestra. Bueno, Germán. Profe, una de las... Profe. Una de las cosas que ahora con la virtualidad incrementó fue esa comunicación asertiva con los papás. Y yo pienso que eso no puede perderse porque nos ayuda de una manera extraordinaria en el aprendizaje de los estudiantes. Otra interacción es que el niño, que lo veamos haciendo la tarea, que lo veamos trabajando en la guía de aprendizaje. Y con relación al otro lado, la fotografía ya además del estudiante ya tan virtual, pues cuando estábamos en virtualidad, pues sí, todo esto que aparece en el lado derecho de la diapositiva, sí se te podría tener en cuenta como evidencia de aprendizaje y como interacción con los estudiantes, pero ahorita en la que estamos en plena presencialidad, pues toca lo presencial. Ok. Gracias, profe. ¿Alguien más? Ustedes disculparán, a mí no me aparecen las manos levantadas. Entonces, no, Germán, no hay manos levantadas y en aras a lo que el profe dice, sí, tiene sentido, dado que unas de las evidencias pues están como muy pensadas hacia ese trabajo que se estaba haciendo desde escenarios distintos al aula, y la columna de la izquierda pues tenía que ver con, podría también estar asociada allá. En ese sentido,
Fíjese que habíamos colocado como la palabra fotografía de estudiante. Entonces, era como eso lo que quisimos allí. No obstante, destacamos y recibimos con mucha, como con todo el respeto que ustedes nos comparten y engrandecen este taller, porque son las voces de ustedes los que engrandecen a este taller de cómo lo estamos haciendo y cómo hoy en la presencialidad esa conversa directa con quien está el niño, con el papá, con la mamá, con quien lo cuida, es algo que debemos seguir fortaleciendo para que efectivamente podamos hacer un seguimiento a los aprendizajes desde todos los actores que hacen parte del proceso. ¿Podemos avanzar, Germán? Bueno, ya vimos lo que es la estrategia de retroalimentación. Ahora, ¿cómo nosotros podemos implementar o usar esa estrategia dentro del marco de un plan de acompañamiento para hacer ese seguimiento efectivo de los aprendizajes de nuestros estudiantes? Bueno, ese plan tiene que tener un sentido. Ese sentido se centra en tres elementos, en tres aspectos que están acá. Uno, se implementa para reconocer e incorporar las estrategias y herramientas acordadas para promover el desarrollo y los aprendizajes, siempre acorde a estas necesidades particulares de los estudiantes. Un plan favorece la incorporación de estrategias pedagógicas acordes al contexto. Relevante, siempre el contexto, siempre el diagnóstico tiene que estar presente en esta estructuración de cualquier plan. En el taller anterior veíamos, en el taller de gestión, lo importante que es a través de estos formatos de seguimiento conocer la realidad y esas necesidades identificadas por ustedes docentes de los aprendizajes de nuestros estudiantes. ¿Sí? Y el plan se enfoca en el apoyo y la observación sistemática sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula que usted como docente realiza. Estas tres, podemos decirle, aspectos son los que le dan sentido a un plan de acompañamiento. Pero ese plan de acompañamiento también cuenta con tres momentos esenciales. Ana. Bueno, lo que vemos acá es, y estamos pensando, profes, en cómo esta vuelta al aula no es una vuelta tan igual a como era antes. Y la hace completamente distinta el hecho de que hayamos encontrado tanto rezago en los aprendizajes de los niños y de los estudiantes jóvenes de todos los niveles. En ese sentido, esto nos está llevando, como en el caso del programa Todos Aprender y del ministerio mismo, a pensarnos, pero entonces, ¿cómo apoyamos para que este proceso de retorno a la presencialidad, que de hecho ya está siendo distinto por lo que estamos encontrando? Porque es que, para empezar, hoy hay multigrado en las aulas que antes eran monogrado. Hoy tenemos una brecha grande en cada salón de cuarto, de quinto. Vamos a encontrar unas grandes brechas. Y qué decir de los niños de segundo, de tercero. Entonces, como nos estamos comprobando, cada día vamos comprobando que hemos vuelto a una presencialidad y a una realidad que era distinta a la realidad que teníamos antes de estos años de pandemia. En ese sentido, entonces, pensamos, bueno, una manera de reconfigurar la enseñanza puede ser como todos estos ejercicios que hemos presentado, por ejemplo, en el taller anterior, lo decía Germán, que mostrábamos cómo podemos hacer
y usar unos instrumentos que nos permitan hacer seguimiento a los aprendizajes y determinar cómo vamos y en qué medida vamos avanzando y en qué medida vamos superando los rezagos, o por lo menos en qué medida vamos teniendo en un aula que es monogrado, vamos teniendo a los niños cada vez más cerca, cada vez cerrando esa brecha enorme que hay en los aprendizajes de unos y otros. En ese sentido, también en este taller le estamos proponiendo este plan de acompañamiento, que es como nos decía Germán, un primer momento tiene que ver con esa contextualización, con esa planeación de encontrar cómo están los niños, cada uno de los niños que tenemos en el aula, en un grado o si es un aula multigrado. Entonces, cómo están los niños en los aprendizajes que se esperaría que los niños hubieran superado por el grado en el que están cursando. Entonces, es identificar cómo están los niños, es caracterizar a los niños y a partir de allí empezar a determinar acciones hacia superar esos rezagos. Esa es la primera parte de este plan de acompañamiento que en el día de hoy le mostramos. Y la segunda parte entonces tiene que ser, bueno, si ya entonces pensamos, ya listamos y para listar, ¿qué vamos a tener en cuenta para listar? Lo que estamos teniendo en cuenta para listar. Eso que ustedes decían, observar a los niños, escuchar a los niños, conversar con los niños, todas las evaluaciones internas que estamos haciendo, todas las evaluaciones externas que podamos estar haciendo, porque están los que hicieron la censal de la muestral de tercero y quinto saber, los que vayan a hacer evaluar para avanzar y los que hagan cualquier prueba externa, pero también las pruebas internas, pero también ese reporte que estamos dando periodo por periodo a los niños, también esas trayectorias que estamos mirando de los aprendizajes de los niños. Todos esos son insumos para nosotros tomar decisiones de cómo están los niños y a partir de allí pues tomar las acciones. Eso ya lo hemos visto en muchísimos talleres. En el día de hoy, entonces le decimos, bueno, si ya tenemos esos insumos, si ya sabemos cómo están los niños, si ya sabemos cuáles son los aprendizajes que tenemos que priorizar, que nos puedan ayudar a superar el rezago y a cerrar la brecha de los aprendizajes de los niños que tenemos hoy en el aula. Entonces, definir unas estrategias y unas acciones. ¿Qué viene después? Pasamos entonces la diapositiva, Germán. Entonces, un plan de acompañamiento es para apoyar, para observar, para retroalimentar, para sistematizar, tomar decisiones y, como decía el profe Dixon, continuar con la siguiente secuencia, continuar con la siguiente planeación. Germán. Hola, Germán. Ok. Entonces, en ese sentido, compañeros, este es como, aquí tenemos un esquema que le agradecemos a Belki y su creatividad, que nos muestra cuál sería entonces ese paso a paso para ese plan de acompañamiento. Ustedes saben que una de las estrategias del programa Todos Aprender es el acompañamiento en aula, pero el acompañamiento que nosotros conocemos y que hemos trabajado a lo largo de estos 10 años es un acompañamiento donde hay un par tutor que viene al aula y te acompaña a ti, docente, y entre los dos hacen un equipo y trabajan juntos. El plan de acompañamiento que hoy le estamos proponiendo a ustedes es usted, maestro, su plan de acompañamiento con los niños que tienen el aula. Entonces, ¿cómo pensar ese plan de acompañamiento? Entonces, lo hemos pensado de esta manera. Un primer momento creo que caracteriza la situación de enseñanza de los aprendizajes de los niños de tu aula, y para esa caracterización de la situación de enseñanza también vas a caracterizar y vas a encontrar cuáles son los aprendizajes que los niños tienen y cuáles son los que no tienen. Y después entonces vas a pensar unas estrategias pedagógicas. Para esas estrategias pedagógicas también tienes que pensar en un material educativo. Y teniendo este insumo, vas a pensar unas acciones, unas tareas y unas fechas. Eso es planear el acompañamiento, el plan de acompañamiento. Luego entonces, lo que vendría sería unas acciones concretas. ¿Cómo observar?
cómo ejecutar ese plan en el aula, cómo observar lo que allí pasa, cómo retroalimentar lo que allí pasa para tomar decisiones para volver a empezar. Entonces, ese es el esquema del plan de acompañamiento. Germán. Ya, Ana, espérate un momento. Que esto tiene... Yo no sé quién resaltó. Sí, bueno. alguien hizo allí un... Bien, en este caso, profe, este sería como esa opciones didácticas, porque está claro, profe, que nosotros le estamos ofreciendo a ustedes opciones didácticas. Ustedes toman la mejor opción, pero en esencia, lo que se espera con el formato que usted use o con la forma como usted lo haga, es que nosotros hagamos una caracterización de ese proceso de enseñanza, busquemos hacer esa caracterización de la situación tanto de la enseñanza como del aprendizaje, y para eso entonces, ¿qué vamos a mirar? Vamos a hacer unas descripciones de las necesidades de aprendizaje identificadas, pero también para eso, como les decía, podemos apoyarnos en diferentes instrumentos, ya sean pruebas de caracterización que cada uno decida, ya sean observaciones que ustedes decidan, ya sea tomar las pruebas externas, ya sea los resultados de la evaluación interna. La fuente de donde tomemos la información, esa cada uno la decide, pero sí vamos a tener esa realidad, vamos a hacer como un retrato de esa realidad, un retrato escrito de esa realidad. Teniendo ya esa descripción de esa realidad, como usted la quiera tener, profe, en el instrumento que usted decida tenerla y con el instrumento que usted pueda recogerla, vamos a describir la fortaleza de los estudiantes, pero la fortaleza y debilidades de los estudiantes, pero frente al aprendizaje. O sea, no caracterizar a los niños que son estrato 1, estrato 2, que son esto, que son esto, que son esto. No, es caracterizar a los estudiantes para describir las fortalezas que tienen y las debilidades frente a ese aprendizaje que usted considera en el cual hay rezago y que usted quiere que nivele. Definir las estrategias pedagógicas, los materiales, las acciones y tareas y la fecha. Este sería esa primera parte de ese plan de acompañamiento, es decir, cómo decidimos, esto es lo que equivaldría al plan de mejora, diseñar el plan de mejora, ¿cierto? Este sería el plan de mejora. Ya teniendo el plan de mejora, que es la primera parte del plan de acompañamiento, el paso siguiente, ¿cuál es? Hacemos la diapositiva, Germán. El paso siguiente es los otros dos procesos. Ustedes saben que el acompañamiento implica un proceso de planeación o de alistamiento, un proceso de ejecución en el aula y de observación de lo que pasa en el aula, y un proceso de retroalimentación. Este ejercicio usualmente es lo que nosotros hacemos en el rol de pares con ustedes. La planeación, luego la observación en el aula, a partir de la visita al aula, y finalmente entonces conversemos sobre lo que pasa en el aula. Lo que le estamos proponiendo es que hoy este ejercicio, ¿cómo lo hacemos entonces docente-estudiante? Entonces, este sería el ejercicio al cual nosotros los estamos invitando en aras de cómo apoyamos, profe, cómo nos apoyamos para diseñar, para configurar la enseñanza. Esta enseñanza que requiere hoy, porque consideramos que el rezago en los aprendizajes que tienen los estudiantes hoy en el aula, en las aulas colombianas, y las nuestras no son la excepción, es el mayor reto educativo y social que ha tenido el sistema educativo a lo largo de toda su historia. Creemos que este es el mayor de los retos que hemos tenido como sistema educativo, y que de las acciones que nosotros hagamos y que de la efectividad de las acciones que nosotros hagamos, hoy cuando estamos reconfigurando esa enseñanza, va a depender en qué medida vamos a superar ese rezago y en qué medida vamos a tener los niveles de aprendizaje y de desempeño que teníamos antes de 2020. Entonces, este sería como un ejercicio. Entonces, vamos a mostrarle ahora un ejemplo, Germán. Ya, un momento. Bien, entonces
Un ejemplo. Vamos a ver como un ejemplo. Es la invitación, mostrarnos este ejemplo y ustedes lo toman, lo analizan, toman lo mejor de él, lo ajustan, lo acomodan y seguramente van a hacer cosas maravillosas. Seguramente nosotros, esto que hemos propuesto, que nos costó unas cuantas horas proponerlo, seguramente ustedes con esto van a hacer muchas cosas interesantes, y es lo más importante, y que le funcione en el aula. Y que además ensayemos, profe, porque esto es ensayo-error. Todo lo que ensayemos tiene la posibilidad de que funcione o no funcione. Entonces, esto es ensayo-error. Así que, miramos. Si ustedes miran la caracterización de la situación de enseñanza y aprendizaje, entonces lo primero que miramos es ¿qué tomamos nosotros? Como no estamos en el aula, entonces nosotros lo que tomamos fue los resultados de una prueba de evaluar para avanzar de lenguaje grado cuarto. Cuando hicimos el análisis a una prueba de lenguaje de evaluar para avanzar de grado cuarto, encontramos que solo el 5% de 22 estudiantes que hicieron la prueba reconoce y entiende el vocabulario y su función. ¿Esto qué quiere decir? Que solo el 5% de los estudiantes respondió correctamente preguntas donde ponían a prueba, donde se evaluaba la capacidad que el niño tiene para reconocer y entender la función que cumple el vocabulario en un determinado contexto. Solo encontramos que el 5%. Nosotros lo hicimos desde evaluar para avanzar, porque no teníamos otra opción de hacerlo. Seguramente ustedes lo pueden hacer, esta descripción, con una observación de los niños, con un instrumento de caracterización, con las evaluaciones internas, etc. Pero lo importante es que miremos y nos centremos en un aprendizaje. Luego entonces analizamos entonces las características de los niños que hicieron esta prueba de grado cuarto. ¿Qué encontramos? Aquí sí nos tocó apoyarnos con el profesor para conocer, para que nos contara cómo veía a los niños de grado cuarto. Y lo que nos dicen es que son niños que presentan dificultades para expresarse oralmente. ¿Por qué presentan dificultades para expresarse oralmente? Porque usan muchas muletillas repetidas. Entonces son niños que tienen dificultades para expresarse oralmente. Estos niños, muy posiblemente, lo que puedan tener es un registro lingüístico o un vocabulario muy bajito. Y por eso les va a costar enfrentarse a una prueba donde están evaluando el vocabulario y la función que tiene el vocabulario. Pero nos dice la profe del grupo que la mayoría de los niños desconoce el significado de palabras que podrían ser familiares. Y para eso entonces lo colocamos en una lectura y empezamos a mirar qué pasaba con ellos. Y esta palabra, ¿y qué significa esto? ¿Y qué significa esto? Eran muchas palabras que a criterio de uno pudiera decir, estas palabras deben ser familiares para los niños, pero para ellos no lo era. No sabían qué significaban esas palabras. Pero también encontramos allí que hay unos estudiantes que también tienen unas fortalezas importantes. Entonces, fíjense que la característica de los estudiantes no es caracterizarlos en contextos socioculturales, económicos, políticos, religiosos, etcétera, sino es mirar cómo están esos estudiantes frente a ese aprendizaje, qué habilidades tienen y qué habilidades les hace falta. Luego entonces se pensaron en unas estrategias para que amplíen el vocabulario. ¿Cuáles pueden ser? Mapas semánticos, categorías de palabras temáticas, uso del diccionario, ejercicio de lectura, pero también fuimos y encontramos un material educativo. Entonces vimos retos para gigantes, desafío 11, desafío 19, las orientaciones pedagógicas de grado tercero. Estas orientaciones también trabajan en este ejercicio. Retos para gigantes en la guía 16 y en la guía 28 también tiene actividades para este ejercicio. Y lo planeamos y dijimos, bueno, si la primera semana trabajas el desafío 11, el desafío 19, en la segunda semana trabajas las orientaciones pedagógicas, en la tercera semana trabajas las dos guías que trae retos para gigantes, en la semana cuarta elaboras mapas semánticos, uso de diccionario. Fíjense que todos estos materiales, lo que están trabajando, tiene que ver con acciones relacionadas con el vocabulario. ¿Sí? Germa, ¿podemos pasar la diapositiva? Sí, ya va.
Ahora, planeado ese ejercicio, ahora la observación. ¿Qué hace uno? Entonces, ¿qué podríamos hacer profe, para planear esa observación? Pensemos que vamos a observar en el aula, en cada una de esas actividades que hagamos, en cada una de esas tareas que propongamos. Por ejemplo, si los estudiantes realizaron ejercicios previos al momento de lectura, se activaron conocimientos previos sobre elementos tales como las imágenes y los títulos, si los estudiantes organizaron la información en un esquema, si los estudiantes utilizaron adecuadamente palabras nuevas en su texto o en su discurso hablado, en fin. Y para la retroalimentación, profe, volvemos aquí a lo mismo. Cuando el profe Heiner, el profe Jason, la profe Adriana, hacían la intervención en el momento de que estábamos socializando, entonces la pregunta es, entonces, ¿cuándo hacer retroalimentación? Esperamos el boletín y en el boletín entonces hacemos la retroalimentación o la retroalimentación es una conversa constante durante toda la clase. Estamos desarrollando la clase y estamos conversando con los niños la retroalimentación, y es a partir de esa escalera que nos mostraba Germán al comienzo, donde nos decía que pues la retroalimentación es esa comunicación constante. Algo nos decía al respecto la señora Adriana cuando decía que esa conversa constante que era también una posibilidad para aprender, ¿sí? O como les decía el profe Jason, que es que esa retroalimentación tiene que ser descriptiva, ¿cierto? Entonces, pero también en cuarto, pero también en tercero, pero también en quinto. Entonces, como esa retroalimentación también es ese momento para conversar. Y la escalera lo que nos dice es, retroalimentar implica que usted clarifique que en una conversa constante los niños están desarrollando la tarea y yo voy ahí pasando y yo voy mirándole y voy preguntándole por aquello que veo que no está haciendo el niño, por aquello que está omitiendo, ¿por qué lo estás y qué te llevó a hacerlo así? ¿Y no crees que por aquí puede faltar alguna cosa? Valorar, decir, sí, tú esto, en este caso, esto está muy bien porque tu esquema responde a todos los conceptos que te propusimos, pero no solamente en ese valorar quedarnos con que, o sea, ¿qué tanto favorece la verdadera, lo que decía, por ejemplo, la profe Adriana, seguir aprendiendo? Si en la medida en que nosotros valoremos todo lo que los niños dicen. Entonces, esto, muy bien. Esto, felicitaciones. Eso está muy bien. Entonces, es como que sí es lo que está bien de todo lo que hiciste, pero también, ¿qué te llevó a hacerlo así? Pero también, mira, me preocupa, ¿y será que aquí nos falta algo? ¿Y no será que aquí falta un número? ¿Y no será que aquí aquí falta una letra? Vamos a leer bien esa palabra a ver si es que está correcta, si le hace falta una letra. Y también hacer sugerencias, profe, hacer sugerencias como maestro. Pero, ¿cuándo? La pregunta es, ¿cuándo retroalimentar? Profe, la respuesta es durante toda la clase. Durante toda la clase. Durante todo el ejercicio de la clase. Durante todo el tiempo que los niños estén desarrollando actividades. Ese es el momento para retroalimentar. ¿Qué quiero mostrarle? Pero no solo quiero decirle, profe, que el desafío 11... Dejo de compartir. Sí, señor. No solamente quiero mostrarles que el desafío 11 trabaja vocabulario, quiero que lo veamos, quiero que nos demos la posibilidad de ir a ese desafío 11 y a ver qué es lo que de vocabulario está trabajando ese desafío 11. Es como compartirle estrategias, profe, son estrategias. Ustedes seguramente tomarán, enriquecerán, robustecerán, me encanta esa palabra, ustedes robustecerán su ejercicio, pero de alguna manera este acompañamiento es en marco de cómo acompañamos a los profesores con estrategias, con acciones, con herramientas, con recursos que les den opciones para configurar esta enseñanza que requieren estos tiempos convulsionados y que nos ayuden a configurar una forma de enseñar para trabajar
en una brecha tan grande de aprendizaje como es la que tenemos en estos momentos en el aula, y con unos rezagos en los aprendizajes tan grandes. Entonces les decía que el desafío 11, recordemos que la situación es que solamente el 5% de los niños de mi colegio respondieron las preguntas, las 5 preguntas donde se indagaba por vocabulario, que tenía que ver con la función del vocabulario en un texto. Y entonces por eso les propusimos unas estrategias, analizamos cómo son las características de los niños, nos dimos cuenta que son niños que tienen muchas muletillas para expresarse de forma oral, que son niños que ante palabras que parecieran que debieran ser familiares para ellos no saben qué significan, en fin. Y planteamos, les dijimos que había unos materiales y unas actividades que podríamos empezar a pensar, ¿cierto? Entonces, mire, este es el desafío 11. Le piden a los niños que lean este diálogo que hay aquí entre estos dos niños, y luego empieza el reto 2, ¿qué significa cautiverio? Pero entonces le están diciendo que yo creo que cautiverio significa esto. Y entonces el niño va a pensar qué cree él que significa cautiverio, lo va a escribir aquí en esta columna. Y luego el profe, bueno, ahora vamos al diccionario, y ahora vamos a encontrar en el diccionario qué dice cautiverio. Fíjense que este es un ejercicio en el cual el profe puede empezar a hacer a ofrecerle a los niños posibilidades de que se arriesguen a creer qué significan palabras que no son de pronto muy conocidas, pero que se arriesguen, y para eso se pueden apoyar de la lectura, que en la lectura están hablando de esas palabras. Entonces, este es un ejercicio. No solamente vamos al diccionario a buscar las palabras que no conocen. Fíjense que primero es enfrentar a los niños a que se arriesguen a pensar, a inferir el significado a partir de lo que leen, y después que vayan al diccionario y comprueben si la inferencia fue acertada, qué tan acertada o tan desacertada. Luego el reto 3 marca con una X y siguen los niños teniendo que trabajar ejercicio. ¿Sí ves? Entonces aquí está esto. También les decía que el desafío 19, en ese desafío 19 ustedes también podían encontrar acciones que están trabajando puntualmente un aprendizaje. Con esto, lo que queremos es decirle, a lo largo de todos los retos, ustedes van a encontrar que los niños trabajan muchos aprendizajes, pero si nosotros lo que queremos es ir trabajando, fortaleciendo, superando las dificultades que hay, aprendizaje por aprendizaje, entonces por ejemplo, que es el texto de lenguaje que tenemos como programa, ahí van a encontrar unos muy puntuales. En este caso, si ustedes miran el desafío 19, colorea el cuadro que reemplaza la palabra subrayada, es el reto 2 del desafío 19. Y entonces, ¿qué necesitan los niños aquí? Enfrentarse a tratar de saber qué es sinónimo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo son los cardenales? ¿Qué son los cardenales? Los niños siguen jugando a tratar de descubrir qué significan palabras que son complejas. Luego, entonces, les decía que eso era en lo que tiene que ver con retos. Ahora vamos a ver entre texto. Ahora vamos a ver cómo se ve en retos. Les decíamos que en reto les dijimos, grado cuarto, semestre A. ¿Qué voy a hacer esto? En el grado cuarto le dijimos que una guía en grado cuarto de retos para gigantes, en realidad 2 guías, que también están trabajando ese tipo de ejercicio. Esta es retos para gigantes, también de grado cuarto. Si ustedes pueden mirar aquí, esta es la semana 16. En la semana 16 hay 3 guías o que están trabajando 3 temas. Las palabras pueden usarse para distintas razones. Y aquí vamos a mirar cómo los niños trabajan campos semánticos. No solamente de significados de palabras, también pueden trabajar los niños campos semánticos.
estos ejercicios son apropiados para robustecer el vocabulario de los niños. Van a encontrar que los 3 temas que maneja esta guía tienen que ver con vocabulario. Y solamente le estamos dando estos ejemplos, pero pueden encontrar más desafíos y pueden encontrar más guías de retos para gigantes que les pueden ofrecer a ustedes esas posibilidades para trabajar, en ese caso, ese aprendizaje que tenía que ver con retos para gigantes, con vocabulario. Esta propuesta que le traemos para ese plan de acompañamiento en el aula, ¿cómo lo perciben? ¿Qué creen ustedes? Ahí. Germán. ¿Aló? Sí, señor, Sí, escuchamos. Escuchamos. Bueno, Germán, con relación a eso, pues yo en este momento pues ya me encuentro implementando una propuesta similar, pero producto de que yo hice el pilotaje, ¿no? Es producto de haber implementado el pilotaje en mi salón de clase, pues estoy implementando. ¿Te acuerdas que yo al principio les dije que habían algunos ajustes directos a lo que tiene que ver con las secuencias de trabajo, y otros ajustes que se hicieron a largo plazo, que son los de las mallas de aprendizaje? Entonces, algunos de los ajustes que se implementaron pues fueron relacionados precisamente con relación a este tipo de propuestas, y se está utilizando pues el material físico con el que contamos para trabajar. La profesora Betty, que es la encargada del área de lenguaje, está utilizando el material en físico que nosotros tenemos en la institución para trabajar con los niños, ajustando precisamente a los aprendizajes que aparecieron como necesidades dentro del pilotaje que se hizo. Sin embargo, cabe resaltar que haría falta aún implementar esta propuesta con el material virtual que se tiene de retos que ustedes estaban planteando ahorita. Siempre se me olvida el nombre, saben que, y tal vez no me lo aprenda nunca, el de retos. y pues otros materiales que se encuentran de manera virtual, ¿cierto? Que ustedes han estado trabajando, o que PTA ha estado trabajando durante años anteriores, y que puede facilitar el solventar las falencias que se tienen sobre determinados aprendizajes en algunos momentos, y más aún cuando la propuesta es muy clara al decirnos exactamente con qué material podríamos trabajar esos aprendizajes, e incluso con qué páginas, y también pues nos daría luces sobre cómo utilizarlo. Entonces es muy práctico, la verdad es muy práctico. Pues nosotros estamos implementándolo con el grado 4, y yo estoy haciendo algunos ajustes directamente con matemática. Pues recordar que matemática pues se hizo como pilotaje, pero no con la profundidad que se le dio a las acciones de lenguaje. Pero también se están haciendo algunos ajustes que pueden ir directamente a las planeaciones de aula. Ojo, yo podría decir que pueden trabajarse como lo estamos haciendo nosotros desde las planeaciones de aula, o como planes alternos de mejoramiento. Con relación al material virtual, recordar pues que una de las acotaciones que yo hacía a la institución cuando íbamos a pasar a la presencialidad era que no perdiéramos la posibilidad de seguir trabajando virtual, al menos con algún grupo de los niños, ¿no? Algunos niños que de pronto quisieran reforzar o mejorar algunas cosas. Entonces, ese material que ustedes tienen, que se encuentra de manera digital,
yo consideraría que podrían aplicarse algunas de esas acciones de manera virtual, entre crear un repositorio, eh, dar acceso a un Drive, no sé, hacerlo como hicimos en los Classroom, generar un Classroom de refuerzo para aquellos niños que de pronto quieran fortalecer algunos aprendizajes y cargar esos materiales, pero claro, como si fuesen algunas planeaciones, como hicimos en las guías, así como hicimos las guías de manera virtual. Entonces yo consideraría que podría ser tanto dentro de las clases, las planeaciones de clases como tal, o puede ser como planes de refuerzo que también puedan ayudar, o planes de refuerzo físico que puedan llevarse los niños para la casa. Nosotros podemos simplemente imprimir las actividades que necesitamos de las páginas que necesitamos, convertirlas como en una especie de guía, imprimírselas y decirles, bueno, tome, llévesela para la casa y en la casa trabaje sobre ellas. Este fin de semana no le dejo tareas, sino que ustedes van a desarrollar esta guía. O esta es la guía para esta semana, la vamos a hacer en las horas de la tarde. La próxima clase, en la próxima semana, entonces abrimos un espacio de las clases para hacer procesos de retroalimentación. ¿Cómo te fue? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cómo la sentiste? ¿Te gustaría que cambiáramos algo? Miremos a ver los resultados que obtuvieron. ¿Por qué escogiste esta respuesta y no esta? ¿Cuáles son tus apreciaciones alrededor incluso del mismo material? Si algún niño presenta alguna dificultad, ¿cuál de los compañeritos quisiera colaborarles y decirle, profe, yo le explico? No, nosotros los profesores no nos la sabemos todas y los niños eso no se lo han pillado todavía, pero nosotros aprendemos más de ellos que ellos de nosotros. Y una forma de poder verificar el aprendizaje del niño es cuando nosotros podemos darnos cuenta que ese niño tiene la capacidad o es capaz de explicárselo a otro de sus compañeros. Entonces, hacer esa especie de acompañamiento entre ellos mismos, ese trabajo en equipo entre ellos, nos permitiría, uno, valorar el aprendizaje y dos, que pues además de un profesor tengan 25, ¿cierto? 25 compañeritos en el aula que sí lo entendieron para 5, 7, 10 niños que de pronto no lo han logrado alcanzar y que ellos mismos puedan explicárselo. De pronto a ellos sí les entienden, porque es que no podemos montarnos en la idea que los que tenemos el conocimiento solamente somos nosotros. Entonces yo pensaría que el material es muy bueno y que podría usarse desde esas maneras. O sea, hay muchas formas en las que lo podemos utilizar. Lo que tenemos que tener es la voluntad de usarlo, ¿cierto? Yo creo que aquí la cuestión es no si el material existe, no si el material es bueno, sino si tenemos la voluntad de hacerlo. Porque eso implica, y hay que decirlo, mucho más trabajo, ¿no? Eso no. Pero en últimas, pues, nuestro propósito es conseguir un futuro hermoso para este país. Y el futuro hermoso para este país está en el aprendizaje que nuestros niños tengan. Entonces, yo creo que es tener la voluntad de soñar que ellos van a ser ese futuro y que nosotros queremos un futuro brillante y por eso esforzarnos un poquito más. Pues, más que una cuñita sería como una invitación, ¿no? Y voluntad. Yo creo que esto es de voluntad. De verdad, es solo eso. Gracias. A ti, maestro, muchísimas gracias. De verdad, creo que escucharte, creo que Germán, y yo estoy sintiendo que Germán, esto así lo pensamos. Y lo pensamos todos estos días en los que trabajamos mucho para llevarles a ustedes este ejercicio. Profe, mira, creo que no puedo volver a decir lo que usted dijo. Voy a tomar algunos apartados de eso que usted dijo. El material en físico que tenemos, que son los libros entre textos de español, para primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. En físico también tenemos el material ATAL, que es un material para preescolar y para primero. En físico también tenemos los textos PRES. Y digitales tenemos Retos para Gigante. Y Retos para Gigante lo tenemos
tenemos de preescolar a quinto. Y digitales, que tenemos también las orientaciones pedagógicas en lenguaje, las orientaciones pedagógicas en matemáticas, las orientaciones pedagógicas en sociales, las orientaciones pedagógicas en ciencias naturales. Y usted decía, y creo que esa exhortación que usted nos hizo, que nos hace también un llamado a nosotros y a todos, en si nosotros pensamos la enseñanza por aprendizajes y empezamos a decir, bueno, vamos a trabajar este aprendizaje, porque aquí los niños de primero están mal, porque los niños de primero tienen que nivelarse aquí. Profe Edison, decías una cosa inspiradora, que nosotros queremos lo mejor para nuestros niños. En estos momentos lo mejor para nuestros niños es que superen el rezago en los aprendizajes, que superen 2 años en los que aprendieron muy poquito, 2 años en los que dejaron de aprender. Hoy los niños, hoy el sistema educativo, por ejemplo el colombiano, es un absurdo, o sea, no es la realidad. Los niños están en tercero como si fueran niños de primero. Los niños están en séptimo como si fueran como si fueran estudiantes de cuarto, de segundo, de tercero, de primaria. Esa es la realidad que hoy tenemos en el aula. Entonces, hoy ese futuro de los niños empieza porque logremos superar el desfase en los aprendizajes lo más rápido posible, nivelar a los niños en los aprendizajes lo más rápido posible, profe, porque de lo contrario, mire, esto va a ser bastante difícil superar esto. Cuando estos niños hoy están en tercero, en cuarto, se vayan a quinto, a sexto sin saber leer, vaya a ver si esos muchachos van a aguantar de octavo para arriba. Y si no, desertan del sistema escolar. Entonces, bienvenidas todas las propuestas, todo lo que ustedes logren hacer con este ejercicio. Nosotros le vamos a dejar el esquema del plan de acompañamiento, que tiene por un lado la planeación, pensada desde un aprendizaje, unas acciones muy puntuales para favorecer ese aprendizaje, unos materiales puntuales, tanto materiales en físico como materiales digitales, y al mismo tiempo le mostramos el ejemplo, ¿no?, de cómo poder hacer ese ejercicio. Y sobre todo también piensen en ese plan de acompañamiento, como decía el profe Dixon, cuál va a ser, cómo van a desarrollar la observación, cómo lo van a llevar a cabo, si va a ser dentro del área, dentro del diseño curricular del área, dentro del desarrollo curricular del área, o si lo van a llevar paralelo, usando Classroom o usando guías físicas, como lo hicimos durante los 2 años de pandemia, para que los niños trabajen en la casa apoyados con los papás. O cómo lo vamos a hacer, la estrategia, ustedes la definen, profe. Nosotros le estamos ofreciendo pues estas opciones. Cómo piensen, cómo van a hacer la observación, para que lo que ustedes vayan a observar quede claro. Bueno, yo qué es lo que voy a observar para ver si el muchacho está superando el rezago, para ver si está alcanzando el aprendizaje que no tenía. Y cómo voy a retroalimentar. Sobre todo esa retroalimentación, profe. Hoy estamos llamados a la retroalimentación descriptiva, apoyada en la descripción valorativa, pero que la descriptiva esté allí durante todo el proceso, profe, durante toda la clase, durante todo el momento. Y pensemos que la retroalimentación descriptiva implica preguntar por lo que vemos que el niño no hace, preguntar por lo que vemos que el niño no sabe, preguntar por lo que sabemos que el niño dejó de hacer, pero también la valorativa, valorar eso que fue positivo, pero también valorar eso que no alcanzaste, expresar inquietudes, decirle que usted está preocupado porque no está pasando esto, no está pasando esto otro, pero también hacerle sugerencias. Entonces, que esa valoración, que esa retroalimentación tenga estos pasos, que clarifique, que valore, donde ustedes como docentes expresen inquietudes, hagan sugerencias y sobre todo donde los niños sean pares de sus compañeros. Profe, aquí la invitación es a que ustedes puedan hacer con este ejercicio lo que ustedes mejor puedan hacer y que lo robustezcan de la manera
en que ustedes puedan hacerlo. Y si nos lo comparten va a ser muy interesante, porque si ustedes en la normal lo hacen, yo lo llevo a San Juan Bautista, y si en Villa Matilda lo hacen, Belkis también lo podemos llevar a otros, y vamos mirando cómo lo están haciendo los demás. Herman, sí. Entonces, es la invitación y estamos cerrando. Bueno, sí. Nosotros habíamos propuesto que ustedes desarrollaran el ejercicio ya a nivel interno, y que producto de ese análisis, de ese ejercicio que ustedes realizaran, de los ajustes que ustedes propusieran, nos los hicieran llegar también, como para ir ampliando, mejorando esta propuesta, porque es que no se construye solamente con la idea de un par de tutores como nosotros, sino con el rigor, la aplicación, la dedicación, la pasión que ustedes mismos le coloquen. Entonces, queda ahí la propuesta, queda ahí a su merced para sufrir los cambios que sean necesarios, siempre en pro del progreso, de la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, estamos prestos a colaborar en cualquier momento que lo necesiten, seamos nosotros, seamos los tutores que ya están asignados a sus respectivas instituciones, y prestos a escucharnos, ¿no? Siempre en pro de la mejora. Y Germán, entonces cerramos. Germán, el profe Wilfran tiene la mano levantada. Profe Wilfran, te disculpe, pero... Muchachos, ahorita que es un honor para mí nuevamente ser espectador de estos grandes aportes que personas tan eximias como ustedes, compañeros tutores, y los demás aportes han hecho en torno a este debate que bueno, para algunos es aburridor, para otros muy placentero, en el caso mío el segundo, ¿no? Quiero hacer a manera de una reflexión muy corta. Ustedes saben que yo soy de una línea muy humanista, y en ese sentido yo creo que en este momento podríamos decir, de pospandemia, estamos en esa oportunidad grande de dar ese gran salto, y es de romper con los esquemas tradicionales en todos los aspectos que se ciernen sobre la educación. Nosotros tenemos que dar ese salto, y eso involucra también replantear nuestro quehacer pedagógico y docente, ¿no? Replantear también la manera como estamos evaluando, o mejor dicho, valorando a nuestros estudiantes. Tenemos la oportunidad histórica de rediseñar o de guiar a nuestras ovejas hacia nuevos pastos, diría yo, refiriéndome metafóricamente a esos nuevos pastos en el sentido del conocimiento y la manera como le mostramos esos nuevos aprendizajes a nuestros estudiantes. Tenemos que hacer de nuestra quehacer y nuestra tarea algo atractivo para ellos. Y ya ustedes lo dijeron claramente, los demás compañeros, todas las secuelas que de una u otra manera pues dejó esta bendita pandemia. Pero yo creo que también, y a través de la historia se nos ha revelado que después de las grandes oscuridades que ha habido en la historia han salido nuevas cosas. Entonces la invitación es para replantearnos, rediseñarnos nuevamente. Particularmente yo les invito a conocer la historia de cada uno de nuestros estudiantes. La verdad, pues ya no hay que repetir las tantas cosas que viven nuestros niños, ¿no? Tantos vacíos emocionales, tantos vacíos afectivos que viven nuestros estudiantes, y que de manera directa, no digamos indirecta, sino directa, afectan, ya sea para bien o para mal, todos estos objetivos que a veces nosotros nos proponemos en la casa. Llegó la hora de que llenemos las paredes de la escuela de colores, llegó la hora de que llenemos las paredes del salón de creatividad, de papeles bond para que los niños rayen en el piso, llegó la hora de salirnos de la fila, llegó la hora de tirarnos al piso, llegó la hora, muchachos, de jugar, llegó la hora de enseñar y aprender a través del movimiento, llegó la hora de aprender y de enseñar a través del arte, de la música, de la oralidad. Yo creo que todos tenemos que en ese sentido. Bueno, señor y profe, señor Siris, bendiciones para usted, gusto saludarla. De igual manera, pues, a veces esto me emociona y a veces esto me lleva a alargarme, pero bueno, quisiste solamente estar callado durante toda la charla
y tomar esto último como a manera de reflexión. Que el Señor me los bendiga grandemente. Recuerdo que tenemos una tarea muy hermosa y es seguir el ejemplo de nuestro primer maestro que se llama Jesucristo. Dios me los bendiga. Gracias. El buen pastor, sí, señor. Muchas gracias, maestro. Un abrazo para usted. Gracias, profesor Wilson. Profe. Señor. Profe Roger. Sí, no digo como conclusión y para cerrar, invitar a todos los compañeros que el proceso de retroalimentación en los estudiantes debe ser un proceso constante. Yo sé que es bastante difícil estar en este proceso, pero sin embargo la pandemia ha ocasionado estos grandes problemas y nosotros como docentes tenemos ese compromiso. Entonces invito a los compañeros que ese proceso de evaluación constante y de retroalimentación lo apliquemos constantemente para mejorar la calidad educativa. Muchas gracias. A ti, maestro Roger, una exhortación muy importante. En estos momentos, ¿qué tan importante es solo valorar? ¿Qué tan importante es solo valorar? Si lo que estamos valorando, lo que está arrojando es una realidad, un rezago. Entonces, valorar sea una parte de ese proceso, ¿cierto, profe Roger? Muchísimas gracias por tu exhortación. Entonces, valorar es una parte de ese proceso, pero tenemos que empezar a retroalimentar. Muchas gracias. Muchas gracias, profe.